Muy buenas gente, nuevo vídeo por el canal. Hoy os traigo un tutorial de cómo hacer la gran plataforma petrolífera, que como podéis ver es esta de aquí del mapa, ¿vale? Si lo que busquéis es la plataforma petrolífera esta de aquí, que es la pequeña, os dejo un comentario fijado con un vídeo donde lo explico. Vamos a empezar ya con el tutorial y vamos a ver en primer lugar el equipamiento. Del tema armas yo recomiendo ir con mínimo una semi, aunque podéis ir con una Python de primeras y tal. Recomiendo ir mínimo 2 personas y en el caso de que vayáis a ir con una Thompson o una MP5, llevar algún arma para largas como puede ser un arco compuesto o un bolt, porque si no os va a costar muchísimo matar los bots de abajo y vais a gastar un montón de balas. Mi recomendación, semi y 128 balas, ¿vale? Por persona. Con respecto a la ropa, recomiendo como mínimo llevar un traje de Raz que nos da 30 de blindaje en todo el cuerpo, o una combinación de ropa que dé algo similar. Por ejemplo, esta de aquí, que es fácil de conseguir, la sudadera, pantalón bueno y luego armadura de madera. Nos da 30 a todo el cuerpo y es una buena opción sobre todo si vivís en zona de nieve, o la Petro está en zona de nieve, ya que por la noche hace bastante frío en el agua sobre todo y podéis morir de hipotermia. Procurad no mojaros si os toca en zona de nieve la Petro y sobre todo no ir por la noche. Con respecto a las curas recomiendo 4 jeringas por persona y 9 vendas por persona. Después vamos a necesitar las 3 tarjetas si queréis acceder a todas las zonas de loot y también vamos a necesitar un fusible. Por último vamos a coger un barco para poder ir, lo podéis encontrar por la costa si tenéis suerte que spawné y si no en un poblado pesquero lo podéis adquirir, el pequeño cuesta 125 de chatarra. Una vez estemos cerca vamos a aparcar la barca un poco lejos para que no nos puedan disparar los bots, pero nosotros sí les podamos disparar. Aquí nada, los matéis como os dé la gana, con un semi, con un arco compuesto, con un bot, lo que queráis. Primero tenemos que abatir a ese bot que hay ahí abajo, y una vez abatido pasaremos a los bots de la parte superior. Suele haber en torno a 3 o 4 y una vez que los matéis podéis acercaros sin ningún problema. Cuando nos acerquemos con la barca a la Petro, lo primero que vamos a hacer es apagar el motor y llevarnos el bajo grado, si no cualquiera puede pasar y llevarse la barca y dejarnos allí tirados. Después a la hora de pelar los científicos lo podéis hacer con un cuchillo de hueso, que es lo más barato. Y bueno, los primeros golpes nos van a dar un poco de huesos y luego tela. Creo que es el cuarto golpe, a partir de ahí ya solo nos va a dar huesos y grasa animal, así que no merece la pena seguir dando. Cogéis los 5 de telas que da cada uno y ya está. Después vamos a ir eliminando los bots planta por planta, ir despacio y aseguraros de eliminar todos los que hay en cada nivel, si no corréis el peligro de que luego os venga uno por la espalda y os pueden matar muy fácilmente. En este primer nivel de aquí vamos a encontrar esta especie de escalera en la parte trasera y si nos subimos a esta barandilla vamos a tener un ángulo de piqueo para la zona del embarcadero. Esto viene muy bien para luego defender el barco cuando estemos esperando que se abra la caja. Como podéis ver tenemos un buen ángulo. Una vez eliminados todos los enemigos de esta primera planta, que bueno, es el L2 más bien, vamos a tener aquí la primera zona con tarjeta, que sería con tarjeta verde. No es necesaria un fusible y simplemente tenemos que poner aquí la tarjeta verde y vamos a tener acceso a una pequeña zona donde vamos a tener 3 cajas marrones, una mesa con otra tarjeta verde por si acaso y luego vamos a tener aquí un tier 2. En este nivel vamos a tener también una pequeña habitación del pánico, si se puede llamar así, donde vamos a tener sitio para poder curarnos sin que nos entren los bots y alguna ventana para poder piquear y matar a enemigos. En distintos niveles de la Petro vamos a encontrar un sistema de ventilación por el que nos podemos meter y esconder en el caso de que nos vengan a hacer un counter y no podamos hacer nada, y también para rotar en las distintas zonas de la Petro. Cerca de la zona de tarjeta verde que vimos antes vamos a tener aquí una pequeña escalera desde la que podemos subir hacia arriba y vamos a subir a la última planta desde aquí. Tenemos aquí un pequeño sistema de tuberías que si nos apoyamos bien vamos a poder subir a la última planta. Esto nos vale para piquear o hacer un posible counter a alguien que nos venga con un Eri. Si subimos por las escaleras del L3 vamos a llegar a la zona de la tarjeta azul y la zona del fusible. Aquí a la izquierda tenemos tarjeta azul y a la derecha tenemos el L4 y por este pasillo tenemos la zona del fusible. Aquí simplemente ponemos el fusible aquí dentro y abriendo la puerta accedemos a la zona de dentro. El loot que hay aquí dentro no es precisamente muy bueno, ¿vale? Podéis prescindir de traer el fusible si queréis, que total son 2 cajas marrones y un par de barriles. Y luego tenemos tarjeta azul, que aquí sí que el loot es bastante bueno. Vamos a tener un total de 4 cajas militares y si tenéis tanta suerte como yo, que ahora cuando estaba haciendo el vídeo me tocaron una Python y un lanzacohetes, pues bueno, es lo mejor que os puede salir yo creo lanzacohetes en las cajas militares. Una vez limpio el L4 subimos por estas escaleras y aquí se nos puede complicar un poco la cosa porque bajan un montón de bots, ¿vale? Aquí lo único que tenéis que procurar es que no os pongáis 80 en la escalera y de repente empecéis a tropezar por que me han dejado tieso, déjame bajar, quita.
Simplemente pues ponéis unos en las escaleras y otros se pueden poner aquí atrás, que sobre todo os podéis cubrir aquí si vais con mala armadura y tal. Una vez eliminados todos los bots del último nivel, tenemos aquí dos cuartos. Uno con la señal de radiofrecuencia, si no sabéis para qué es esto os dejo aquí arriba el tutorial de electricidad donde hablo acerca de esto. Y luego una zona donde tenemos una mesa de investigación. Si conseguís algo y tenéis la chatarra suficiente, os lo prendéis aquí y así no corréis el riesgo de perderlo por el camino a casa. Y aquí estaría la última zona de loot, la de la tarjeta roja. Simplemente matamos este bot que hay dentro, que nos va a venir de cara según lo abramos. Y vamos a tener aquí un par de cajas militares y alguna otra caja de las que suelta el tanque o el avión cuando lo tumbamos. Como podéis ver, el loot puede ser muy malo, que ahí había una ballesta, o muy bueno como antes que me salió un lanzacohetes. Si tenéis un airdrop en casa lo podéis venir a tirar aquí, o si os sale uno también lo recomiendo tirar aquí. Lo vamos a tirar aquí ya que estamos en una zona más alta y es menos probable que nos vengan a hacer counter que si lo tiramos en nuestra base. Tirarlo contra alguna superficie o contra algo, yo por ejemplo tiro contra estas tuberías, ya que el airdrop aquí puede rodar y si se nos cae al agua va a estar complicado luego cogerlo. Vemos ahora un par de zonas donde nos podemos cubrir para matar a los bots grandes. En esta zona aquí, con la ayuda de un compa que nos bustee, nos cubrimos con esos depósitos y podemos matar a los bots que bajen del helicóptero. Esta sinceramente, en mi opinión, es de las mejores zonas para matar a los bots. Después vamos a tener la zona de la grúa, que estaría aquí. Esta es la mejor si vamos solos, ¿vale? Si sois dos personas podéis utilizar lo de los depósitos. Aquí si vamos solos, nos acercamos a la barandilla y vamos a saltar a esas escaleras. Tenéis que hacerlo corriendo y mirando hacia arriba. Practicar un poco antes de hacerlo, porque si no, corre el peligro de que no salga y os quedéis atrapados y vean a los bots. Desde aquí tenemos un ángulo bastante bueno y además nos podemos cubrir sin peligro de que nos den ningún tipo de daño. Vamos a ver ahora la última zona, que estaría en otra grúa que está en el otro extremo de la plataforma. En esta zona de aquí vamos a tener la otra grúa. Y bueno, aquí es un poco complicado subirse porque nos podemos caer abajo, así que pegaros bien al borde y podéis subiros. Se os va a pegar automáticamente la escalera, así que tampoco es muy complicado. Desde aquí el ángulo, bueno, no es tan bueno, lo único que me gusta es que para cubrirse está un poco complicado. Pasamos por aquí agachados y simplemente subimos para piquear y luego bajamos para cubrirnos y curarnos. Por último, solo haría falta que una persona baje de su posición, active la caja y salga corriendo para volver a subirse. El helicóptero tarda un poquito en llegar, por lo que tenéis tiempo de sobra para ir a cualquier punto a subiros arriba. Yo, por ejemplo, que estaba haciendo el vídeo solo, me subí a la grúa de aquí. Como podemos ver en el mapa, aparece el helicóptero llegando a la Petro. Esto lo podéis utilizar para saber si alguien se la está haciendo, ya que es visible para todos los jugadores. Una vez eliminados todos los bots, simplemente esperéis a que se abra la caja. Tarda 15 minutos, como podéis ver yo maté los bots muy rápido. Y bueno, aquí os recomiendo que cubráis un poco, que no os venga nadie y no os pongáis con el móvil porque si no os van a matar. Aquí por cierto podéis tener una zona de confort, ya que la silla da 100% de confort. Y tenéis una parrilla por si queréis cocinar algo. Aquí os poner una caja con comida o con curas. Tenemos por cierto aquí también el airdrop, que salió bastante bien, me ha dado un C4 y todo. Y luego si tenéis frío o estáis mojados, como me pasa a mí, que veis ahí que tengo menos 5 grados y mojado 23%, nos vamos a venir a esta chimenea desde aquí. Nos acercamos un poco y nos va a quitar el mojado y el frío. Esto viene bien sobre todo si se os hace de noche, os podéis quedar aquí pegados y no os morís de hipotermia. Para acabar os voy a enseñar otro punto desde donde podéis cubrir la zona del embarcadero. Os subís aquí y despacio, ¿vale? No tener cuidado, no caeros. Podéis ver que podéis apuntar a toda la zona del embarcadero. Aquí sobre todo con lanzagranadas es muy fácil matar a la gente que os venga a hacer counter. Y bueno gente, esto sería todo. Si tenéis cualquier duda dejármela en los comentarios. Dejar un like, una suscripción y nos vemos en próximos vídeos.